nuestra lengua. Aquí nosotros, ¿por qué es la lengua importante? Porque nos nutrió lo que hoy es la actual mexicanidad, está nutrida de esta lengua tan hermosa que es la lengua náhuatl. Y nosotros vemos que aquí nuestros ancestros se nutrieron de las voces de la naturaleza. Aquí las fuentes, según este autor Ignacio Dávila Garibi, decían que fueron recogidas como Chichipini, que es lloviznar, la guagualoa es ladrar, es la voz de los perros, la cocoloa, graznar, tzitzilinia, repicar, agua. Con respecto a este, dice que es cuando cae una gota sobre la misma agua. Es esto. Esa es la interpretación que le dio este autor. Otros autores, por ejemplo, Pedro Vaga Valenzuela, que fue un nahuatlato veracruzano, también dice que aliento proviene de hijillo, que es nuestra aspiración cuando nosotros hacemos, nada más tiene el agregado de yo, y esto es aliento. También dice que las flores, al reventar el botón, se escucha shi. Y esta misma es la que usamos para el imperativo. Cuando nosotros le decimos a alguien chitlatoa, aquí estamos diciendo, pero esto significa cómo te presentas ante la divinidad. Aquí en su diccionario, Ángel María Garibay, otro nahuatlato sacerdote, dice que su voz de las palomas no es cucurrucucú, no, es huilo. Esa es su voz. Si ponemos atención, lo que pasa es que ahorita ya lo escuchamos en la naturaleza, pero tenemos que escuchar para percibir esta esto nos da muestra de qué sensibilidad tenían nuestros ancestros, los que fundaron esta cultura tan hermosa que hasta ahorita persiste y pervive. Entonces, en su diccionario, Remy Simeón también cita la palabra tzik, es el chasquido cuando mascamos chicle. Nada más que aquí el agregado ya es un agregado de los propios ancestros, que le agregaron tli, la terminación tli, para que da sustantivización a las palabras. En este caso es tzicli, es el chicle. Y bueno, y ya también investigando y con las voces que hemos identificado, como lo acaba de mencionar el profesor Artemio, que aquí está Tlaxcaloa, es el sonido que se produce cuando nuestras madres palmotean las tortillas, hacen sus tortillas. Esa es la voz. Tlet es fuego, es la voz que cuando arde la leña se escucha este sonido. Cone es muy conocido, lo conocemos nosotros, es la voz de los guajolotes. Cone, así los llamábamos antes, ¿sí? Cochi también es una voz espontánea que sale cuando arrullamos a los niños. Es más conocido como cuchi cuchi, aunque nosotros no lo percibamos, pero así lo mencionamos. Cuautli es el graznido del águila también. Cuando grazna un águila es cuau, y es el agregado tli. Cuá es el sonido que se produce cuando también comemos, cuando decimos comes con cochino. Ese también es. Y es el que esta voz fue el que contribuyó a formar la palabra huali, bueno, que era bueno para comer. Huacalaca es la voz del trueno. Si nosotros ponemos atención a los truenos, vamos a escuchar un sonido característico. Son distintos, pero el más característico es Huacalaca. Techelo también es una voz de la naturaleza, es cuando la ardilla roe su piña. Tatli, esa es la voz de los niños cuando empiezan a balbucear, ta. Lo mismo que Nantli, y sí nadie lo va a negar, el último que está hasta abajo es Iquishoa,
ese es cuando nosotros estornudamos. Todos estos sonidos se llaman onomatopeyas, y el hombre náhuatl imitó estas voces de la naturaleza. Por eso esta lengua es mimética, onomatopéyica y metafórica. Bueno, acá también tenemos esta voz, siguiendo con las voces de la naturaleza, la palabra chichle, nosochichle, o chichle, que es lechuza. Este es el graznido de esta avecita, que allá en Tlacotenco, como tenemos un paraje que se llama Chichco. Eso significa lugar de lechuzas, y precisamente recuerda a la gente que anteriormente este animal vivía ahí en la vecindad de esa barranca y ese cerro, y escuchaba chich, chich, ese graznido de esta ave. Witz es el canto del colibrí, pero también significa venir, y significa espina, y esto también, el colibrí anuncia la salida del sol, por eso de ahí su nombre de Huitzilopochtli. No es un dios, Huitzilopochtli es un símbolo, es el símbolo del dios de verano que adoraban los nahuas, porque procuraba en este periodo del año, procuraba los alimentos cuando florecía, y florecían todas las plantas. Y el sisiwi también hay que darse cuenta cómo suspiramos, y esta es la voz de nuestro suspiro. Cuando nosotros suspiramos se escucha esta voz, y esta voz precisamente sirvió para formar palabras. Todas estas voces sirvieron para formar palabras como las que aquí también enlisto. Aquí decimos tlecuili, tomar el fuego, donde se toma el fuego, de tlet fuego y cuili tomar. Macuili, ya lo mencionó el profesor Artemio también, que es mano, y tomar una mano. Macuili tiene la misma raíz, ¿sí? Entonces por eso dice macuili, tomar una mano, y ya vemos nosotros cómo contamos los nopales, ¿verdad? Una mano, 2 manos, hasta 20 manos, es una cuenta de 20 manos.